Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, hoy os voy a contar un misterio que hasta día de hoy nadie ha podido resolver. Se trata de la desaparición de la noche a la mañana de 1200 personas, todo de golpe, junto también a los muertos que estaban enterrados en el cementerio del pequeño pueblo de los Inuit llamado Nunavut. Es un misterio que después de 90 años hoy sigue sin tener explicación. Se han hecho documentales, artículos de prensa, se ha escrito mucho al respecto, pero nadie ha podido resolver por qué desaparecieron 1200 personas en una sola noche. Y también parece ser que se llevaron a los muertos que estaban enterrados en el cementerio. Pero el misterio no solo es la desaparición, sino cómo vieron unas extrañas luces y un objeto cilíndrico encima del poblado justo en el momento de la desaparición. Luces de color verde que se entremezclaron con una extraña tormenta. Mirad, el pueblo de los Inuit es un pueblo pacífico, tranquilo, un pueblo que se describe como un pueblo muy amable, que en este caso se sitúa en Canadá, cerca del lago Angikuni, el poblado de los Nunavut. Este es el poblado que sufrió la extraña desaparición. De hecho, todo empezó una mañana cuando un cazador llamado Joel Abel, fue a venderles pieles. Este cazador todos los años iba a visitar a los Nunavut y les vendía pieles y otros artículos. Pero aquella mañana cuando se acercaba al poblado empezó a haber una extraña tormenta. Y digo extraña porque hacía sol, hacía buenas condiciones climatológicas, pero encima del poblado había una extraña tormenta. Solo ahí. Eso a él le llamó la atención porque nunca había visto nada igual. De hecho, dentro de esa tormenta, el señor Joe describe luces de color verde que se arremolinaban, se hacían remolinos en el interior de esa vorágine. Claro, el cazador se acercó hacia la profundidad del pueblo y allí empezó a ver algo muy raro. Vio que todo estaba en silencio y a pesar de la tormenta nada se movía, como si el viento no meciera las hojas de los árboles. Era un poco raro. Claro, cuando entró a las casas para ver cómo estaba la gente inuit, descubrió que estaba todo en su sitio, como si se hubieran marchado. De hecho, él luego describiría a la policía cómo se encontró los cazos llenos de comida a punto de ser servida, pero abandonada por una extraña acción que se desconoce. Lo que hizo Joe fue avisar a la policía de Canadá. Parece ser que habían desaparecido y habían dejado hasta los rifles de caza apoyados frente a las vitrinas donde las tenían. Habían dejado hasta las armas, pero todos se habían marchado. Entonces es cuando, al acudir la policía, descubrieron que las tumbas del cementerio estaban todas abiertas y los cadáveres, los muertos, habían desaparecido. Y no os penséis que es una tarea fácil de la noche a la mañana desenterrar a todos los muertos de esa gente. No, porque no los enterraban bajo tierra. Eran unas tumbas hechas de piedras amontonadas, todas apiladas, piedras bastante pesadas que cubrían todo el enterramiento. Era una tarea difícil que requería mucho esfuerzo. Claro, tras llevar animales rastreadores, intentar ver dónde había desaparecido el rastro de estas 1200 personas, mucho ojo, descubrieron que no habían huellas, ni de pisadas, ni de trineos, porque esta gente se desplazaba con trineos. ¿Qué descubrieron? Descubrieron algo terrorífico. Descubrieron que muchos de los animales de los Inuit, de los Nunavut,
que básicamente se centraban en perros, habían muerto de hambre. Estaban atados y muertos por inanición. No habían sido alimentados. Y esto es más raro de lo que parece, porque para los inuit el perro es sagrado. Es lo que les impulsa los trineos y les permite vivir y poder desplazarse las distancias para poder cazar. Son animales sagrados que parecen haber sido abandonados, algo que no entra en la cabeza de lo que es común en la cultura de los inuit. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién se ha llevado a los inuit? Estuvieron investigando y empezaron a aparecer testimonios. Testimonios de luces verdes días anteriores a la desaparición, porque aquellos días anteriores se sabía que estaban los inuit, los nunavut, porque habían interactuado con gente de los poblados que se encuentran alrededor. Pero en esos días antes de la desaparición veían esas luces verdes en el cielo, sobre todo de noche, y los destellos verdes despertaban a varias personas a kilómetros de distancia. Claro, esto se centra muchísimo con las descripciones del cazador Joel Abel. Vio lo mismo, pero en una tormenta que no causaba movimiento, que generaba un silencio bastante extraño y que solo se centraba en el punto de los inuit. Con el paso de las semanas, la policía descubrió que tenía archivado una llamada y un caso de esta llamada que se escribió ese archivo de un cazador de la zona. Un cazador que os puedo decir que lo que contó a la policía fue lo siguiente. Observó un objeto cilíndrico, metálico, de enormes dimensiones, alargado, sobrevolando en silencio la zona justo por encima del poblado de los nunavut desaparecido. Curioso, el policía sacó del archivo esta llamada, este caso, y fue inevitable relacionarlo con todo lo que había pasado. Como os digo, esto llegó a hacerse casi internacional. Digo casi porque en la época, 1930, pues no existía la gran capacidad que tenemos hoy con Internet. Pero el caso permaneció ahí, se han hecho documentales, podéis encontrarlos, se han hecho artículos, se ha hecho de todo al respecto, como uno de los grandes enigmas sobre la desaparición del pueblo inuit. Ahora bien, ¿esas luces hacían referencia a algún tipo de fenómeno ovni? Si es así, ¿se llevó a todo el pueblo 1.200 personas aproximadamente? Hombres, mujeres, niños, ancianos. ¿A tantos? ¿Cómo puede ser posible? ¿Fue un rayo tractor, una abducción por parte de esa luz en esa extraña tormenta? ¿Y por qué llevarse también a los muertos? No tiene sentido. A no ser que ese sentido pues pertenezca a unas entidades, a unas esferas que operan en niveles más altos que nosotros. Eso ya no lo sabemos. Ahora bien, el reporte del objeto cilíndrico es indudablemente un reporte ovni. Más allá de las luces, el objeto visual metálico o con destellos, porque no se describe exactamente metálico, sino un objeto con destellos, que la luz era reflejada en el metal o lo que fuese el material del cilindro. Es un elemento de fenómeno ovni indudablemente. Es más, ¿sabéis a qué me recuerda todo este caso? Me recuerda a esto de aquí. Ya hemos hablado en un vídeo específico del caso de la colonia Roanoke. Fue el mismo caso, pero en el siglo XVI, en una colonia de la reina Isabel I, en la que se vio una tormenta muy extraña, unas extrañas luces dentro de la tormenta y luego la desaparición total de toda la gente de esa colonia. Solo quedó una palabra, Roanoke. Y así se generó pues una intensa leyenda sobre la desaparición tras unas extrañas luces de todo un poblado. No sé si eran 1.200 personas, pero eran muchas, eran bastantes.
Y aquí me he puesto con el croma, ahí estamos. Pues sí, amigos, no sé si conocíais este misterio, pero se suma a la extraña lista de enormes desapariciones masivas. Han ocurrido y son un misterio de la historia conocida. Quizás lo más probable es que el pueblo de los Inuit decidió marcharse. Bueno, lo más probable. No tendría sentido dejar las armas, dejar la comida, dejar la ropa, dejar todos todas las cosas que tenía esta gente. ¿Qué sentido tiene dejar a los animales morir? ¿Qué sentido tiene llevarse a los muertos pero dejar a los animales? Quizás es lo más probable dentro de lo oficial para que no nos hagamos preguntas, porque no tiene sentido. Amigos, desde aquí, como siempre, nos ponemos aquí en el croma para que veáis el aparataje. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto, amigos. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.